Esta semana arrancó en términos políticos con una rueda de prensa que dio el expresidente Leonel Fernández, su semanal, en la que respondió al discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader y en específico a referirse a la reforma constitucional que también llegó al Congreso esta semana. Él sigue alegando que el Ministerio Público ya es independiente, porque él lo dejó así consagrado en la reforma constitucional que él promovió en el año 2010. La misma constitución que sirvió para rehabilitarlo a él, para poder volver a candidatearse, porque él estaba inhabilitado para volver a ser candidato a la presidencia y esa reforma fue la que le permitió a él volver a ser candidato presidencial. Pero él sigue diciendo que esa constitución ya establece la independencia del Ministerio Público y vamos a escuchar cómo lo dice él mismo. Si usted me habla de Ministerio Público, eso está previsto en la Constitución, en la Ley Orgánica y en el Código de Procedimiento Penal. Todo está ahí. Si usted quiere que eso se apruebe en el Congreso, lo hará sobre la base del uso de la mayoría congresional que usted tiene. Y por lo tanto será una imposición. Así como él dice que él ha impuesto por convicción, ahora impondrá en la Constitución por la tiranía de la mayoría que tiene en el Congreso Nacional. Resulta que nosotros hemos dicho muchas veces, porque se cae de la mata, que mientras él alega que él instituyó el Ministerio Público Independiente, nombró como Procurador General de la República a Radamés Jiménez, que ha sido su compañero de bufete de abogados y ha sido su mano derecha. Lo era cuando estaba en el PLD y lo es desde que se fundó la Fuerza del Pueblo. Bueno, Radamés Jiménez es el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. Sí, lo vi que estuvo esta semana en El Día, donde tú lo entrevistaste y Sí. que él hizo un repaso de las buenas acciones que él hizo cuando fue Procurador Sí. General de la República, como para demostrar que sí es independiente el Ministerio Público como lo estableció la Constitución de su líder, Bueno. Leonel Fernández. Lo que pasa es que ese mismo modelo que existe fue el que permitió que Jean Alain Rodríguez fuera Procurador General de la República. Exactamente. Entonces el método depende de quién esté ahí, depende de quién sea el presidente y a quién quiera nombrar. Sí, pero que además es que el hecho de que un presidente ponga a su canchanchan de procurador es un peligro para la Claro. justicia. Obviamente, él tiene razón en una cosa. Su comportamiento no se puede comparar a Radamés Jiménez con Jean Alain Rodríguez. Nunca en la vida. Nunca en la vida. De hecho, cuando el gobierno del PRD, presidido por Hipólito Mejía, que el procurador Céspedes hacía unos festivales de indultos y tiraba a la calle un montón de criminales, que nosotros fuimos muy críticos de eso constantemente. Entonces, cuando lo sustituyó Leonel Fernández y nombró a Radamés Jiménez procurador, Radamés Jiménez nos pidió a Nuria Piera, a mí y a otras personas que formáramos parte de una comisión de indultos, una comisión civil de ciudadanos, una comisión de indultos, para que fuera esa comisión la que autorizara los indultos. Ya, pero independientemente de eso, independientemente de que él haya podido tener buenas acciones, no Sí, es verdad. exacto. Tú no puedes pedirle a alguien que es miembro de un partido político que luego persiga la corrupción de ese mismo partido político. No es verdad que, que el traje de político es uno que tú te lo quitas y te lo pones. A conveniencia. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Y a veces, Diana, ni siquiera compañero de partido, porque precisamente les recordé en esa entrevista por qué renunciamos Nuria y un servidor de esa comisión de indultos, que funcionó bien, ¿eh? Se dieron 2 indultos en muchísimo tiempo, 2. Ahora bien, además, pusimos la condición de que no hubiera indultos ni para traficantes de drogas, ni para asesinos, ni para violadores.
secuestradores, ningún delito grave. Entonces, y así se aceptó y así se hizo. Pero entonces, un día, resulta que el presidente indulta a Vivian Lubrano de Castillo, una de las acusadas del fraude de Baninter. Entonces, de un acto de corrupción que además causó graves daños económicos al Estado y a la población, porque claro, ese fraude lo estuvo pagando la población. Posiblemente todavía estamos pagando dinero de eso. Entonces, mira, colocar a gente del partido en puestos que son claves para la justicia, como, claro, como la Suprema Corte, como el Tribunal Constitucional, como la Procuraduría General de la República, lo único que se logra con eso es degradar la justicia. Entonces, uno de los elementos que establece la reforma que está proponiendo el presidente Abinader es que uno de los requisitos para ser Procurador General de la República es no haber tenido militancia política. Ya eso solo de entrada es positivo. El doctor Leonel Fernández sigue pretendiendo que como él hizo una reforma constitucional en el 2010, ya nadie puede hacer una reforma constitucional. No, y que ninguna va a ser mejor que la de él. Ni ninguna va a ser mejor que la de él. Pero hay que recordarle, ¿verdad?, que una de las preguntas que él hizo, porque sí, se hicieron unas consultas a la población, se reunió a muchísima gente. Y hubo avances en esa constitución, sí, es verdad. Sí, sí, lo que pasa es que hay un puntico que a él no le gusta mencionar. Exacto. Y es un detallito. que ya él, en ese periodo, no podía postularse más. Entonces, una de las preguntas que él hizo a la gente era que si estaban de acuerdo con que se reformara el régimen que prohibía más de 2 periodos de gobierno. Sí, en ese momento estaba 2 periodos y nunca más. Y nunca más. La gente lo que dijo mayoritariamente es que quería que se quedara así, 2 periodos y nunca más. Pero eso no fue lo que él hizo. Oye, el 67%, 2/3 partes. Entonces, y a pesar de que la gente dijo que se dejara como estaba, él lo quitó para él poder volver. Y él hoy puede ser candidato porque él le pasó por encima a lo que le dijo el pueblo en la consulta que él le hizo. En la misma consulta que él promovió, en la que él promovió. Exacto. Y entonces ahora él sale a defender eso, pensando que quizás ya la mayoría de los jóvenes no saben eso, pero los periódicos están ahí, se pueden consultar. Observemos algo. En las palabras del doctor Leonel Fernández que reproducimos hace un momento, él dice, ¿verdad?, que si esta reforma que quiere Abinader se impone con la mayoría congresual que él tiene, eso será una imposición. Es decir, que según él la mayoría es una imposición. Pero cuando él tuvo esa mayoría, eso era democracia. Es decir, la mayoría, si es de él, es democracia. Si es de otro, es imposición. ¿Cómo él piensa? Quizás él entiende que la gente no se va a dar cuenta de nada de eso. Creo que está equivocado en ese sentido. Pero el presidente Leonel Fernández siguió valorando el tema de la reforma constitucional que ha sometido el Poder Ejecutivo y según él dice que él no sabe explicar muy bien qué es lo que hay detrás de esto, que si hay una agenda oculta. Vamos a escuchar cómo lo dijo Fernández. Por eso digo, son 3 razones. O hay ignorancia, ¿verdad? O por otra parte hay una vanidad, que es lo que existe, ¿verdad? O hay una agenda oculta, que de repente llegue a la Constitución y diga alguien allá, la Asamblea Revisora es soberana y ahora creemos que el presidente debe ser que tal cosa, y ya usted sabe lo que va a ocurrir. Entonces evitémonos eso, porque alguien va a salir con eso. Bueno, a lo que se puede calificar de agenda oculta es a lo que él hizo en el 2010, cuando, como ya lo explicamos hace un momento, consultó a la población sobre cambiar las reglas para la reelección y le dijeron que no y él la cambió. Eso es lo que se llama
convocar a una reforma constitucional teniendo una agenda oculta, lo que él hizo. Y como pactó con Miguel Vargas Maldonado en ese pacto de las corbatas azules, en el que se repartieron como una piñata o como un bizcocho las altas cortes. Así es, la compartieron, ahí la compartieron, y esto hay que señalarlo, sin que se informara a ningún organismo de ninguno de los dos partidos, ni del PLD ni del PRD, que ellos iban a hacer un acuerdo. Sí, que por cierto, en esa entrevista que tú le hiciste a Radamés Jiménez, dijo él que eso de quitarle el nunca jamás para que pudieran habilitarse otra vez políticamente y regresar a las elecciones, que eso no fue Leonel, que eso fue presión del grupo de Miguel Vargas, y por eso fue que ellos lo pusieron. Y resultó que entonces Leonel se habilitó también como una casualidad o consecuencia, pero que eso no era lo que él quería. Sí, creen que la gente es tonta, ¿no? Esa es la realidad. Bueno. Pero mira, el encontronazo más duro de esta semana entre Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández vino por el tema de la actuación de Leonel Fernández como observador en las elecciones en Venezuela. En la semanal, el presidente Luis Abinader se refirió a las críticas que le ha hecho Leonel Fernández. Realmente fue que le preguntaron, los periodistas allí le preguntaron sobre la reacción de la oposición, las críticas de Leonel, y entonces soltó el presidente Abinader este fundazo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes, él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Bueno, y esto fue lo que respondió Leonel Fernández. Ha incurrido en una falta a la verdad el presidente de la República cuando quiere señalar que con respecto al caso de Venezuela, yo he procedido a un respaldo del gobierno venezolano y él, el presidente Abinader, a defender la democracia. Naturalmente, a partir de sus palabras comprendo mejor la campaña mediática que su gobierno y su partido, el PRM, montaron en mi contra por la gestión de observación electoral que estaba realizando y que había llevado a cabo también en el 2015, encabezando la delegación de UNASUR, cuando la oposición venezolana obtuvo mayoría de votos para la representación de la Asamblea Nacional. Hay que decir que no solamente el presidente Luis Abinader es el que le ha hecho estos comentarios esta semana a Leonel Fernández, también lo hizo el expresidente mexicano Vicente Fox y lo hizo la organización Transparencia Electoral, que lo señaló como parte de un grupo de expresidentes que fueron, según esta entidad, a Venezuela a validarle su fraude a Nicolás Maduro. Bueno, el doctor Leonel Fernández dijo que él dio su recomendación y entonces el Tribunal Electoral del Tribunal Supremo de Venezuela lo resolvió como él dijo, se resolvió entre los venezolanos. Simplemente el Tribunal Supremo, que Maduro controla, el mismo que le inhabilita a todos los candidatos que no le gustan, como María Corina Machado. Entonces, ese tribunal declaró a Maduro vencedor sin actas, ¿verdad? Así que complació a Leonel Fernández. Eso fue lo que dijo Leonel Fernández, que lo resuelvan entre ellos. Claro, él dijo, cuando él regresó de la observación allá, y bueno, y desde allá, que lo que él había observado había sido una participación masiva de los venezolanos en las urnas, que ese proceso había transcurrido sin mayores incidentes y que eso fue lo que él reportó. Lástima que no se quedó para ver el conteo, para ver cómo se iban anotando los resultados y todo lo que pasó un par de días después. Lástima que no hizo un reporte también sobre eso, sino nada más de la gente parada en las filas para ir a votar. Porque todo el problema vino después de eso. No fue ahí que vino el problema. La gente fue a votar. Es verdad que fue a votar masivamente. De todas maneras, que tenga razón o que no la tenga en esto o en aquello o en lo de más allá, realmente entiendo que no es lo más importante para él. Yo creo que lo más importante es tener el protagonismo de la oposición. De hecho, aunque su partido quedó muy mal en las municipales,
quedó en segundo lugar en las congresuales y presidenciales. Por lo tanto, él es, por esos resultados, la principal figura de la oposición. Sobre todo porque Danilo Medina está que no dice esta boca es mía, ¿verdad? Entonces, él de todas maneras tiene el protagonismo de la oposición. Y claro, ¿cuál es su trabajo? Lo que está haciendo, mostrándose como el que hace la oposición para drenar al PLD. Pero Y lo va a drenar. Pero tú sabes que los gobernantes también eligen quiénes son sus rivales. Y parece que el presidente Luis Abinader quiere que su rival sea Leonel Fernández, porque se ha dedicado a responderle. Si el presidente Luis Abinader no le responde, no hay discusión. Así es. Y el presidente Luis Abinader se ha dedicado a responderlo. Es verdad que los periodistas son los que le preguntan en la semanal, pero él tiene la posibilidad de no hacerle mucho caso a eso y seguir con su tema, o hacer lo que está haciendo, que es dedicarse a responderle. Entonces parece que el presidente Luis Abinader ha escogido a Leonel Fernández como su rival. Eso es lo que parece. Es difícil uno imaginarse por qué motivo elige a ese, ¿verdad? Pero es evidente lo que tú estás diciendo. Él lo ha elegido como su contrario. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las sanciones de Estados Unidos a Michel Martelly, el expresidente haitiano.